¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dejar de vivir lejos de Dios y volver a Él. Es odiar el pecado y desear hacer lo que Dios quiere. Es cambiar de bando y pasar de las tinieblas a la luz. El apóstol Pablo lo describió así. Colosenses 1:13-14. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El arrepentimiento nos hace tener una nueva mente, un nuevo corazón, y una nueva voluntad para agradar a nuestro nuevo Rey. No es solo mejorar algunos aspectos de nuestra vida, o seguir algunas prácticas religiosas, es algo mucho más profundo. Tiene que ver con dejar que Dios sea el dueño de nuestra vida, lo que se notará en un cambio total en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con el pecado y con la justicia. El verdadero arrepentimiento afecta al intelecto, las emociones y la voluntad, en las que Dios llega a tener la máxima autoridad. 1. Un cambio en la forma de pensar. El arrepentimiento implica pensar diferente sobre el pecado, como algo que ofende al Dios Santo y que merece su ira y su castigo. Implica también admitir nuestra culpa y nuestra pobreza espiritual ante Dios. Todo esto nos debe llevar a pedir como el publicano de la historia, que contó el Señor Jesucristo. Lucas 18:13. Dios, sé propicio a mí, pecador. El arrepentimiento que lleva a la salvación, debe incluir también pensar diferente sobre quién es Jesús, y el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Básicamente podemos resumirlo diciendo que Él es el Señor y que tiene todo el derecho a gobernar nuestras vidas. Esto supone un cambio radical con nuestra actitud rebelde anterior, cuando pensábamos que nosotros mandábamos en lo que decidíamos y hacíamos. El verdadero arrepentimiento nos debe llevar a reconocer el señorío de Cristo, tal como Pablo explicó en su carta a los Romanos. Romanos 18:9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 2. Un cambio en la manera de sentir. El arrepentimiento implica sentir dolor y tristeza por el pecado, como algo que ofende al Dios Santo y que merece su ira y su castigo. En el Antiguo Testamento, era común que la persona arrepentida se vistiera con ropa rasgada y se cubriera de ceniza como señales de luto y dolor. Hoy en día es triste ver cómo el hombre moderno, ya casi no siente vergüenza por casi nada. No es difícil escuchar a personas que después de tener una vida llena de fracasos personales, dicen con orgullo que ellos no se arrepienten de nada. Pero esta actitud solo les puede llevar a nuevos fracasos. En cualquier caso, es cierto también que se puede llegar a estar apesadumbrado o avergonzado por algún pecado concreto y sin embargo no llegar a la salvación. Por ejemplo, el joven rico que se acercó a Jesús, se fue afligido y triste por lo que el Señor le dijo, pero no se arrepintió. Judas, después de entregar a Jesús, sintió un fuerte remordimiento por lo que había hecho, pero no se volvió a Dios. El verdadero arrepentimiento va acompañado de un sentimiento de culpa ante Dios, pero también de un sentimiento de gratitud por su gracia y su perdón. No es solo sentirse mal por lo que hemos hecho, sino sentirse bien por lo que Dios ha hecho por nosotros. 3. Un cambio en la manera de vivir. En tercer lugar, el arrepentimiento incluye también un cambio en la voluntad de la persona. Hay una firme determinación de abandonar la vieja forma de vida, para cambiarla por una nueva, radicalmente distinta. Implica el abandono de la desobediencia obstinada a Dios para rendir nuestra voluntad a Cristo. Es un llamamiento a deponer las armas, a dejar de luchar contra Dios y a rendirnos a su voluntad. Un ejemplo bíblico, la parábola del hijo pródigo. El Señor nos enseña con una parábola lo que significa el arrepentimiento. Nos muestra a un hijo que se fue de la casa de su padre, malgastó su herencia en pecados y acabó en la miseria. Entonces se dio cuenta de su error y decidió volver a su padre, reconociendo su pecado y pidiendo perdón. El padre le recibió con amor y alegría, y le restauró su posición de hijo. Esto nos muestra cómo Dios nos espera con los brazos abiertos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Él. El arrepentimiento implica un cambio de mente, de corazón y de voluntad.
Implica pensar diferente sobre el pecado, como algo que ofende a Dios y merece su castigo. Implica sentir dolor y vergüenza por nuestro pecado, pero también gratitud por la gracia y el perdón de Dios. Implica dejar nuestra vida pecaminosa y someternos a la voluntad de Dios. El arrepentimiento es el primer paso para recibir la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. El apóstol Pablo lo explicó así. 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En conclusión, ¿cuál es el arrepentimiento que Dios espera de todos los seres humanos? En griego, se llama metanoia, que significa un cambio radical de la mente. Implica reconocer que no somos ni buenos ni justos, sino pecadores, y que esta condición pecaminosa nos acompaña hasta el día de nuestra muerte. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de sus propias obras de justicia, ayunaba y diezmaba, y despreciaba a los demás pecadores. Pero no fue aceptado por Dios. En cambio, el publicano oró así y fue perdonado por Dios. Lucas 18:13. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía ni a levantar la vista al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esto es el verdadero arrepentimiento.